los que hemos estado en los cultos de los domingos, habéis podido ver que he estado yo compartiendo acerca de lo que es la santificación, el lugar que ocupa la cruz, en la vida del creyente una vez que ha sido salvo, ¿vale? Una vez que el creyente ha sido salvo. Una vez que el creyente ha sido justificado, ¿qué hacemos ahora con esa vida? Entonces, hay varias posturas, ¿vale? Pero el creyente tiene una cosa prioritariamente sobre todas, tiene que tener una cosa en su vida, y es eh, entrar al conocimiento de Dios. A Dios no se le conoce en un rato. Hay que caminar. El Señor nos adelanta la salvación en vida y nos regala esta herencia en vida de la carne para que podamos expresar el reino aquí en la tierra y nuestros semejantes pues puedan incorporarse a la salvación que Cristo nos ha otorgado. Entonces yo estuve compartiendo el último domingo que prediqué acerca del lugar que ocupa la cruz en nuestras vidas después de que somos justificados, para poder proyectarnos hacia lo que la Biblia llama el propósito eterno o el eterno propósito de Dios. ¿De acuerdo? Y nos adentramos en la Escritura, en el libro de Filipenses, donde el apóstol Pablo dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás, una cosa hago. Entonces, ¿qué hago? Yo me proyecto hacia adelante, mirando el supremo llamamiento de Dios. Entonces, yo os voy a pedir que abráis la Biblia conmigo en Romanos, capítulo 8 y versículo 13. Tengo aquí Romanos 8:13. Vamos a leer la palabra, vamos a hacer una oración. Gloria a Dios. Y entonces vamos a intentar de expresar este pensamiento para la gloria de Dios. Romanos 8:13. Voy a leer desde el 12, ¿vale? Pero es Romanos 8, 12 y 13. Estáis allí, ¿no? Dice así la palabra a la gloria de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, dice la palabra, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta bendita noche, Señor, por tu infinito amor y tu misericordia, y nos disponemos ahora delante de tu presencia para que tu Espíritu Santo nos asista de manera especial, Señor, y esta palabra que vamos a compartir en tu nombre y en tu presencia, Señor, sea guiada por tu Espíritu, Señor, y sea nutriendo, Padre, esa parte interna nuestra que tanto necesita de ti, Dios mío. Alimenta nuestro corazón en esta noche, Señor, y dale forma, y dale visión, Señor, y dale campo, Dios mío, al Espíritu en cada corazón en esta noche. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento de una forma especial para que podamos ver, aleluya, la visión y el propósito eterno con el cual tú nos has salvado y con el cual tú te has propuesto, Señor, a hacer una obra en todo y cada uno de nosotros, Dios mío. Presento a mis hermanos, presento mi vida y todos aquellos, Dios mío, que hayan de escuchar esta palabra. Y te doy gracias a ti, en ti esperamos, Dios mío, y te damos a ti la gloria. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, cuando el apóstol Pablo está escribiéndole a los romanos y le dice eso, de que si vivimos conforme a la carne moriréis, yo estuve compartiendo en el último domingo que prediqué que ese texto de Romanos 8:13, donde dice que si vivimos conforme a la carne moriremos, es como si nos remontáramos al Edén, ¿de acuerdo? Y tuviéramos la oportunidad otra vez de estar en la posición que estuvieron Adán y Eva, donde ellos recibieron el mismo dictamen. Dios les dijo: de todo árbol del huerto podéis comer. Génesis 2, 16 y 17. Mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis. Y les dijo una premisa y un dictamen. Les dijo: el día que de él comiereis, ¿qué dice allí? Moriréis. Ese moriréis es el mismo moriréis que aparece en Romanos 8:12. Si vivís conforme a la carne, dice el apóstol, moriréis.
Más, ¿vale? Más o pero. Hay en la escritura que distinguir cuando aparece un más. Cuando este más significa pero dice, pero si hacéis morir las obras de la carne por el Espíritu, entonces te da un dictamen diferente, dice, viviréis. Entonces, nosotros que hemos sido justificados, que ahí es donde nos estamos centrando, llevo 4 años y medio hablando de la justificación. O sea, nosotros por lo menos nosotros no vamos a tener excusa acerca de lo que es el mensaje de la cruz y conocer la justicia de Dios en Cristo y agarrarnos al sacrificio de la cruz para ser justificados y ser presentados delante de Dios, como dice la palabra, santos, irreprensibles y sin mancha. Nosotros estamos inmaculados delante de la presencia de Dios por causa de los méritos de Cristo. Y lo que ha entrado a computar en la presencia de Dios es la obra de Cristo, ¿vale? Pero hay una obra de la cual se habla poco o que cuando, a mi entender, ¿vale? Cuando se expresa mal, que es la obra de la santificación. Hemos sido justificados y vueltos otra vez a ese Edén, a esa gloria, porque por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, fuimos destituidos de su gloria, ¿vale? En el momento que aceptamos a Cristo, nos es devuelta esa gloria. Esa gloria nos es restituida, nos es dada otra vez, pero ya va por dentro de nosotros. Esa gloria va por dentro y empieza a formar un nuevo ser, que es el que Dios tenía planificado desde el principio. Dios no tenía en el principio planificado a Adán y Eva, sino que Adán y Eva eran sombra de lo que había de venir. Lo que Dios tenía planificado era a Cristo, pero lo tuvo escondido. Eso es lo que se llama el misterio escondido. Y cuando Cristo aparece a los 4000 años después de Adán. Entonces esa gloria que empieza a resurgir dentro de nosotros es la gloria que ellos perdieron en el Edén. Y a nosotros se nos devuelve por causa de los méritos de la cruz. Cuando llegamos a Cristo, al sacrificio de la cruz, se nos devuelven esos méritos de Cristo y esas riquezas en Cristo. La Biblia la llama las riquezas de su gloria. Y cuando somos otra vez restituidos, se nos lleva otra vez allí al huerto, entre comillas, ¿vale? Lo que se nos ingresa es al reino, que es un ámbito espiritual. No es un lugar geológico, geográfico. Es que se nos ingresa al reino, otra vez recibimos la premisa. Y dice la palabra, si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? Dice, moriréis. Y tú dices, bueno, entonces, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice moriréis? ¿Que yo me voy a perder? No, sino que voy a llevar una vida de derrota. El creyente cuando vive en la carne lleva una vida de derrota, porque siembra para la carne y cosecha corrupción, dice la palabra. El que siembra para el Espíritu es el que recoge vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros no estamos puestos para vivir una vida de derrota, sino una vida de victoria. Para que Dios se glorifique en nuestras vidas y para que Dios reciba la gloria. Y cada vez que tú expandes el reino, cada vez que tú expresas a Cristo, cada vez que tú, en todas las áreas de tu vida, dice la Biblia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tú tienes que reconocer a Cristo en todos tus caminos. Tú le presentas tu vida y Él va conquistando cada área de tu corazón, la va conquistando y tú vas rindiendo cada área de tu corazón a Cristo. Y esa área es como que se vuelve luminosa. Esa área se vuelve que la gloria de Dios penetra en esa área. Y de la misma forma que cuando Moisés llevó al pueblo por todo el desierto y ahora lo puso a las puertas de Canaán para entrar a la tierra prometida, ahí hubo un cambio de liderazgo y entró Josué. Josué es el que conquista la tierra para el pueblo y la reparte en 12 trozos, que eran las 12 tribus de Israel. De la misma forma, por Moisés fue dada la ley, dice la Biblia, pero la gracia y la verdad nos vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, cuando Cristo llega, Él es el Josué espiritual que empieza a conquistar cada área de nuestro corazón para que se la rindamos al Padre, ¿vale? Y esas áreas de nuestros corazones que le vamos rindiendo, lo hace por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que empieza a convencernos en el amor que tanto ha sido puesto en nosotros, porque dice Romanos 8:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
porque esa es la forma en la que Dios muestra su amor para con nosotros, que ha sido derramado en nuestro corazón. Y entonces con ese amor es con el que nosotros empezamos a rendir las áreas de nuestra vida, a rendírselas al Señor. Entonces, una vez que estamos nosotros en el Edén, una vez que estamos nosotros en la puerta que hemos entrado, una vez que hemos entrado al reino, se nos tiene que empezar a educar, se nos tiene que empezar a adoctrinar y se nos tiene que empezar a ministrar cómo es que se vive para Dios, ¿vale? Eso es lo que se le llama en teología la obra de la santificación, que es la obra del Espíritu Santo. La obra de Cristo está acabada y está consumada. Él dijo en la cruz, consumado es. Pero hay una obra que para que esté completo todo, para que sea todo consumado, ahora el Espíritu Santo tiene que hacer la misma obra, ¿vale? La misma obra que Dios se planificó y se propuso en Cristo en nosotros, con la base de la obra de Cristo. Es como el que construye algo, tiene que poner una base primero y después empieza a edificar. Primero pone una base y después edifica. La base está puesta, dice el apóstol Pablo. Nadie puede poner otra base, nadie puede poner otro fundamento, el cual es Cristo. Ahora, sobre Cristo crucificado, empieza el Espíritu Santo a edificar nuestras vidas. Si no tuviéramos la obra de Cristo, no nos podemos presentar delante de Dios. Nadie puede presentarse delante de Dios sin la obra de Cristo. Nadie. Nadie. Ahora, con la obra de Cristo reflejada en nuestros corazones, todos tenemos acceso al Padre. Y quiero dejar claro esto porque muchas veces, bueno, hermanos que han sido castigados con mucho legalismo y demás, la salvación no es como un juego del trilero que hoy la tengo, mañana no la tengo, hoy hago una cosa y la pierdo, mañana hago otra cosa y la recupero. Esto no va así. Esto no va así. Nosotros hemos sido declarados por Dios justos gracias a los méritos de Cristo y ahora Dios ya no es nuestro juez. Hemos salido de ese tránsito y ahora ha pasado a ser nuestro Padre. Evidentemente, como Padre, pues entra un trato de padre a hijo. Y hay una disciplina y hay una forma de tratar. El Espíritu Santo te consuela, el Espíritu Santo te edifica, te exhorta, el Espíritu Santo te reprende también, te riñe, el Espíritu Santo incluso te amonesta, te disciplina, ¿vale? Pero es una obra de padre a hijo. Ya no podemos volver atrás y ver a Dios como juez porque ese tránsito ya se cumplió en Cristo. Ya Dios no es nuestro juez, es nuestro Padre. Entonces es un trato de padre a hijo. Y ahí sí que por el Espíritu se nos requiere la obediencia a la fe. ¿Vale? Entonces, si después de haber dado esta introducción, nosotros entendemos que Dios ahora requiere de nosotros obediencia a la fe, no hay otra forma de obedecer sino por el Espíritu. Y no hay otra forma de hacer morir las obras de la carne sino por el Espíritu. Cuando nosotros nos damos a la tarea de hacer morir las obras de la carne, sentimos que estamos en victoria. Mientras que nosotros no hagamos morir las obras de la carne, aunque estamos en el Señor, incluso podemos leer la Biblia, vamos al culto, pero sentimos derrota. Hay derrota en nuestras vidas y ahí nosotros tenemos que ser honestos, tenemos que ser sinceros delante de Dios y si uno está en derrota, pues confesarlo delante de Dios, porque el pecado te está tomando en algunas áreas dominio, porque el carácter, porque el comportamiento, porque muchas cosas. Todo eso hay que llevarlo a través de la oración a los pies de la cruz y empezar un proceso por el Espíritu, ¿vale? Si nosotros estudiamos la epístola a los romanos, es una epístola muy profunda, ¿vale? Y tiene un carácter muy judicial, pero hasta el capítulo 5 hay un término que aparece muchas veces que es los pecados, en plural, los pecados. Y desde el capítulo 5 en adelante aparece el pecado. Son los pecados y el pecado, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir la palabra con esto? Que el elemento que Dios nos ha dado para bregar con los pecados, que son las acciones que tú y yo cometemos diariamente, los errores, se le llama también, pero son pecados, evidentemente. La Biblia dice que la sangre de Cristo limpia todo pecado. Entonces, tú tienes y yo tengo la sangre de Cristo. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la palabra? Que Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el elemento para limpiar los pecados es la sangre. La sangre está vigente y la sangre está presente delante de Dios. Mientras que la sangre esté presente delante de Dios, porque Cristo dice la Biblia que no entró en el santuario celestial,
terrenal, sino que entró en el celestial, y no lo hizo con sangre ni de toros ni de machos cabríos, sino que introdujo su propia sangre, dice. O sea, que Cristo cuando... Hay cosas que trascienden a mi entendimiento, las tengo que creer por la fe, pero Cristo ha introducido su sangre, su propia sangre, y lo ha hecho en el cielo. Y esa sangre es la que testifica en favor nuestra. Testifica a manera de muerte y a manera de pago por la deuda que había entre Dios y nosotros. Entonces, estando la sangre presente, la sangre de Cristo, porque la sangre de los animales en el antiguo pacto cubría el pecado. Eso dice en el capítulo 4 de Romanos. Pero la sangre de Cristo no cubre el pecado. Dice que quita el pecado de la vista de Dios. Saca el pecado de la mente de Dios, lo saca. Y lo único que Dios ve cuando te mira a ti, ve a Cristo. Ve la vida perfecta de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, la sangre de Cristo ha sido elevada arriba, ¿vale? Y como aquel incienso que se esparcía por todo lo que era el lugar santísimo, que cubría todo, hacía como una especie de atmósfera para que el sacerdote oficiara todo lo que hacía en ese lugar santísimo, y Dios arriba no pudiera ver su defecto, ese incienso que echaba al incensario creaba una atmósfera delante de Dios y un buen olor. De la misma forma, la sangre de Cristo se ha esparcido por todo lo que es la línea de tiempo a los ojos de Dios, y todo aquel que venga al Padre a través de la sangre de Cristo es aceptado, y dice la Biblia en Colosenses que es recibido santo, irreprensible y sin mancha. O sea, no se le imputa nada porque es la sangre de Cristo la que testifica y aparece delante de Dios una vida perfecta. Nosotros delante de Dios, a través de los méritos de Cristo, aparecemos con una vida perfecta, no una vida mejorada, sino una vida perfecta. ¿De acuerdo? Entonces, en esa vida perfecta es la que nosotros nos proyectamos ahora. ¿Y qué es lo que sucede? Que como nos han dejado en esta vasija, seguimos fallando. Como nos han dejado aquí, seguimos errando. ¿Vale? Seguimos fallando, pero ahora tenemos el Espíritu en nosotros. Y por el Espíritu Santo en nosotros es que somos capaces de identificar nuestros errores. Es que somos humildes para confesar. La Biblia dice que el que oculta sus pecados no prosperará. Dice Proverbios 28:13. En cambio, el que los confiesa, se aparta de ellos, alcanza misericordia. Ahora Dios nos hace humildes y confesamos nuestros pecados, reconocemos nuestros errores. Y dice, la sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Entonces, la sangre es un elemento que nos cubre delante de Dios para tratar con el pecado. Mas, sin embargo, para tratar, eso es con los pecados, plural, pero para tratar en singular con el pecado se está refiriendo a la naturaleza caída que traemos. Seguimos en esta naturaleza caída. Entonces, ¿cuál es el elemento que Dios nos deja para tratar con esta naturaleza caída? No es la sangre, es la cruz. Es crucificando nuestras pasiones y nuestros deseos, absteniéndonos. Y a través del elemento de la palabra, que es como un agua, Dios va limpiando ese carácter que traemos de esta vieja naturaleza y lo va renovando por la nueva creación. Muchas veces se dice desde el altar, que yo he escuchado a mucha gente, incluso hermano, tenemos que mejorar, dice. Tenemos que mejorar, tenemos que intentar ser mejores. Y yo entiendo cuando los hermanos quieren decir eso. Pero esto no es un proceso de mejora o de restaurar la vieja creación. La vieja creación no puede estar delante de la presencia de Dios. La vieja creación es irregenerable. Mira si es irregenerable y rebelde, que no había forma de tratar con ella, al punto que la única forma era matarla. Y de hecho, cuando Cristo murió en el Calvario es que se cumplió el dictamen de lo que Dios le dijo a Adán en el Edén: el día que de él comierais, moriréis. Que muchos creen que Adán murió porque comió, no, pero el dictamen se cumple en Cristo. Cristo es el que se hace responsable de los pecados de Adán, de Eva y de todos los que hemos venido detrás. Y él fue, solamente Cristo, es el único que se ha presentado delante de Dios para dar la cara por cada uno de nosotros.
Él se hizo responsable por nuestros pecados y cuando Él murió en el Calvario se cumple esa resolución judicial donde todo aquel, el alma que pecare, esa morirá. Cristo muere por todo y cada uno de nosotros. Él se hace responsable de nuestros pecados. Y cuando se hace responsable de nuestros pecados, entonces es que se cumple esa resolución judicial y nosotros entonces ahora tenemos una nueva esperanza, una esperanza viva, dice la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos ahora una nueva oportunidad de presentarnos delante de Dios, pero no en el hombre de Adán, no en el hombre adámico de carne y de sangre, no. Nos presentamos delante de Dios en el nuevo hombre, en el hombre celeste. ¿Se me está escuchando? Porque aquí veo yo que... Sí. Vale. Amén. Vale. En ese hombre celeste es donde nos presentamos delante de Dios. En ese hombre nuevo es donde tú tratas con Dios. Tú no puedes tratar con Dios con la vieja creación. Sí que es verdad que tenemos que aprender todo esto y esto no es que yo empiezo ahora y dentro de un rato yo lo sé. No, esto es un trato de padre a hijo. Entonces hemos entrado por la puerta porque Jesucristo dice, yo soy la puerta, pero yo entro como un recién nacido. Yo en el reino soy un bebé. Y he nacido de nuevo, literalmente. La palabra de Dios dice, el que no naciere de nuevo, dice, no puede ver el reino de los cielos. O sea, esto no se trata de mejorar una criatura, no, esto se trata de nacer de nuevo. Como no nazcas de nuevo, no hay caso. No estamos hablando de que yo mejoro, de que yo me esfuerzo, de que yo voy a intentar ser mejor, perdóname, Señor, eso es pura religión. Llámale católica, evangélica, el nombre que tú quieras, ya me da igual. Lo que está claro es que esa creación ha sido desechada por Dios. Y no te intentes presentar delante de Dios con esa naturaleza caída, porque esa naturaleza caída ha ofendido a Dios y ha formado un lío. El lío era tan grande que Dios tuvo que mandar a su hijo a la cruz. No había forma de satisfacer la justicia si Jesucristo no va a la cruz. Entonces, tenemos que escarbar en nuestra mente y en nuestro corazón, porque hay hermanos que deberían de preguntarse a sí mismos, ¿yo he nacido de nuevo? Porque hay gente que nace de nuevo porque han llevado una vida de desorden y de momento, ¡boom!, como nos ha pasado a muchos de nosotros. Y hay otros que entran, que la vida que llevan, pues es una vida más gradual. O sea, entran al reino, pero más gradualmente. No es un nuevo nacimiento así como de golpe, es más gradual. Las dos son válidas. Por ejemplo, nuestros hijos que se han criado en el Evangelio. Muchos de ellos, pues, tienen un encuentro con el Señor, pero gradualmente. Es más gradual. Y todo eso es válido. ¿Por qué? Porque es la nueva creación trabajando. Es creciendo dentro del corazón de la persona. Ahora, la vieja creación no se puede presentar delante de Dios. Ni se va a presentar delante de Dios. Dios ha desechado a esa criatura. La ha sentenciado a muerte y la ha matado en el Calvario. ¿Vale? Entonces, tenemos que empezar a entender dónde empieza nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios, según las Escrituras, no empieza cuando nosotros estamos mirando la vida de Cristo en la tierra a través de los evangelios. Eso es la biografía de la obra de Cristo. Nuestra relación con Dios empieza cuando se nos predica, evidentemente, se nos convence de pecado a través de los dictámenes de Moisés. ¿Y a dónde se nos llevó? Se nos lleva a la cruz. La cruz está, el evento del Calvario está en vigor, aunque ya aquí abajo fue hecho el sacrificio, pero como se ha introducido esa sangre en un ámbito eterno, acordaros que la sangre que fue derramada en el Calvario, Cristo la ha levantado. Los sumos sacerdotes cogían la sangre del animal y lo metían en el lugar santísimo. Jesucristo ha cogido su propia sangre y la ha llevado al cielo. Entonces ese sacrificio está vigente, está todavía en vigor, ¿vale? Aunque ya fue hecho en la tierra, pero se ha firmado en el cielo y entonces la firma tiene carácter eterno. Por eso es que hoy está vigente. Todo aquel que viene a la cruz, aunque no se vea nada, espiritualmente allí está en el altar y allí está la cruz. Cuando la persona le entrega sus pecados a Dios, todo eso está en vigor y todo eso computa a tiempo real. La persona le entrega sus pecados y en ese momento desaparecen de los registros de Dios todas las actas de decreto que le son contrarias y aparece esa persona como una nueva creación, un nuevo hijo.
un nuevo miembro en la familia de Dios. Porque Cristo ha llevado su sangre al lugar eterno. Y por eso es que está vigente. Entonces, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios en esa sangre, o a través de esa sangre, ¿me entiende? A través de ese sacrificio es donde empieza nuestra relación con Dios. Y eso, según las Escrituras, eso empieza en el sepulcro. Nosotros hemos nacido de nuevo, dice la Biblia, que hemos sido crucificados juntamente con Cristo y sepultados para nueva vida. Romanos capítulo 6 y versículo 4. Dice desde el versículo 1, ¿no sabéis que los que habéis sido bautizados, dice el apóstol Pablo, habéis sido bautizados, dice ¿dónde? En su muerte. A nosotros se nos coge literalmente en el ámbito espiritual. Esto no se ve con los ojos de carne. Cuando un pecador viene arrepentido a los ojos de Cristo, el Espíritu Santo coge ese alma. Es como si simbólicamente la sacara de ese cuerpo, la mete en el cuerpo ensangrentado de Cristo. Y cuando la vuelve a sacar, la saca regenerada, saca una nueva creación y ahora ¡chuf!, la mete otra vez ahí llena de vida, de espíritu vivificante. Y ya somos una nueva creación de luz. ¿Vale? Ese es el bautismo real. ¿Dónde sucede eso? Sucede en la cruz y en el sepulcro. Por eso es que el lugar de nacimiento de la iglesia, de los creyentes, es el sepulcro. Ahí empieza nuestra relación con Dios. Nosotros le pertenecemos al Cristo resucitado. Al mundo le predicamos a Cristo crucificado, pero nosotros que ya somos salvos le pertenecemos al Cristo resucitado. Con ese que andamos. Ese fue el que fue, ese resucitado fue el que te fue a buscar a ti. Con ese con el que tú te encontraste el día que aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador de tu alma. Con ese con el que tú has venido andando todo el tiempo, con el resucitado. Aunque después hayas leído los evangelios y hayas retrocedido y la hayas visto vestido de judío y la hayas visto en la sinagoga y haciendo milagros y señales y haciendo cosas espléndidas, ¿vale? Pero con el resucitado es con el que tú andas y al que tú le perteneces. Ese no ese literalmente como tal no es judío, ¿vale? Ese es el nuevo hombre según Dios, dice, creado en la justicia y la santidad de la verdad, dice Romanos 4:22. Entonces, Romanos no, Efesios. ¿Qué es lo que sucede? Que esa creación es la nueva creación. Ahí es donde Dios nos quiere llevar, a tener comunión con el Espíritu, con ese Cristo resucitado. Vamos un momentito aquí donde estamos en Romanos, capítulo 7, versículo 1, para mirar un momentito una cosa, ¿vale? Romanos 7:1 dice allí. Este es Pablo que quiere dar a conocer unas cosas, lo que pasa es que coge como una analogía al matrimonio. Y muchos han empezado a hablar del matrimonio por esto, que no es que esté mal, pero no quiere hablar del matrimonio, quiere hablar de nuestra relación con Cristo. Dice, ¿acaso ignoráis? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Ahí Pablo se está refiriendo a la ley del pecado y de la muerte, que después te la refiere en Romanos 8:1, ¿vale? O 8:2. Dice, ¿acaso ignoráis, hermano? Con los que, dice, pues hablo con los que conocen la ley. Dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Dice, y ahora te coge la analogía. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras que éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniese a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de la ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Lo que está diciendo es que para que nosotros fuéramos librados de la ley del pecado y de la muerte, por causa de que Adán fue ligado y recibió una resolución judicial, estábamos sujetos a Adán, que es nuestro primer marido, entre comillas, está hablando todo simbología, a Adán. Muchos dicen tontería, Adán, es Adán. Adán estaba literalmente sentenciado a vivir toda la vida sirviéndole al pecado. Y no había forma de salir de esa ley a menos que muriese. Entonces, ¿qué pasa? Cristo murió con la semejanza de Adán. El judío, el rabino Jesús de Nazaret murió con la semejanza de Adán. Y dice la Biblia que fue y se metió en un cuerpo de carne de pecado por causa del pecado. Y en esa semejanza murió. Y dice en el versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, dice, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces,
Hay una diferencia ahí entre Cristo Jesús hecho carne, la semejanza de Adán, muriendo en la cruz, con el que se levanta entre los muertos. El que se levanta entre los muertos es un ser espectacular. Es la nueva creación 2.0, que Dios tenía guardada desde la eternidad. Es el misterio del Padre. Y Dios le quita la cortina y lo saca cuando lo levanta del sepulcro, y ahí entonces cuando le empieza a decir a todos: esto es lo que yo tenía preparado desde el principio. Es el postrer Adán. El primero que vino era figura y sombra de este. Esto es lo que yo tenía reflejado del principio, y aquí ya estaba contemplado que el hombre iba a fallar. Por eso que íbamos a, entonces, cuando se levantase Cristo entre los muertos, la especie, la humanidad que se levanta en Cristo, porque ahora Dios trae al sepulcro a todos los pecadores arrepentidos, los trae y levanta como si fuera una matriz. Esa es nuestra matriz. Nos levantamos todos con la semejanza de Cristo. Él es el primogénito de todos nosotros. Él es el que va primero. Dice que Él es el precursor, dice en hebreo. El precursor es uno que va adelante, desarrollando, dice la palabra, ideas y teorías, tanto en el tiempo como en el espacio. El precursor. La palabra precursor viene del griego prototoco, que es prototipo. Él es nuestro prototipo. Él es el prototipo de una nueva especie, de una nueva creación. Entonces, ahora ese Cristo resucitado es el que nos dirige a todos nosotros en un nuevo orden. Un nuevo orden de vida, un nuevo orden sacerdotal, un nuevo orden de trato con Dios. Hemos entrado al reino de los cielos. Entonces, este Cristo resucitado ha sido dispensado, ha sido lanzado a nuestros corazones por el Espíritu Santo. O sea, lo tenemos hecho, lo tenemos dentro de nosotros. A Cristo resucitado lo tenemos viviendo dentro de nosotros. Y desde dentro de nosotros es que se proyecta hacia afuera, usando nuestras vidas como si fuéramos un proyector. Por lo tanto, el que te ve a ti o me ve a mí, debe de ver a Cristo resucitado. ¿Qué pasa? Que debiendo ser así, estamos dando error. Nos ven a nosotros y no ven a Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque no nos estamos proyectando correctamente. No hemos entendido en muchas áreas, no hemos entendido el propósito de Dios en nuestras vidas. No hemos entendido que el propósito para regenerar esta vieja creación es la cruz. Es el agua de la palabra que nos va limpiando. Entonces no hemos podido proyectarnos correctamente. Muchos dicen, el propósito de Dios es que la gente sea salva. Entonces Dios me salva a mí. Yo ahora me preparo como un evangelista, me adoctrino con muchos versículos y me voy a buscar a otros. Y hemos entrado como en un círculo vicioso. Está claro que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero si tú me apuras a mí hoy, yo te digo a ti que la salvación es un trámite para alcanzar aquel propósito que Dios se trazó desde el principio y que el pecado ha dañado y ha retrasado. Ahora, una vez que tú eres habilitado otra vez por la sangre de Cristo, entonces tienes la obligación de caminar a alcanzar lo que Dios tenía para ti desde el principio, desde la eternidad. Y ahora es que entonces en la vida de la carne tenemos que vivir para Dios. ¿Vale? Yo no sé si yo me estoy expresando, si algún hermano se ha perdido, porque ya llega un momento que yo quisiera que todos entendiéramos. Está claro que esto que estoy hablando algunas veces sé que son cosas profundas y se nos hace difíciles de asimilar. Pues yo tengo que darle forma a la visión que Dios ha puesto en mi corazón, le tengo que dar forma en tu mente, lo tengo que hacer con las palabras. Muchas veces las palabras me siento muy pobre, no tengo el recurso, lo tengo muy claro aquí, pero en el recurso del verbo a veces no llego. Entonces... Hermano, bien, por aquí por lo menos bien, ¿eh? Gloria a Dios. Siempre hay diferentes niveles de entendimiento y de crecimiento, pero todos tenemos que llegar a esta estatura, dice la palabra. Todos tenemos que llegar a este conocimiento. Todos tenemos que llegar a este entendimiento. Todos, todos. Dice, ¿hasta cuándo? Dice, hasta que todos lleguemos. ¿Hasta dónde? Dice, hasta la estatura de un varón perfecto. Hay muchos que entienden esto. Gloria a Dios. El que va entendiendo esto, mira cómo trabaja el Espíritu. El que va entendiendo estas verdades y se alimenta de estas... Porque esto que estamos hablando son verdades eternas. No estamos hablando de cosas temporales, ni estamos hablando de dinámica de iglesia, no. Estamos hablando verdades eternas. Cuando tú comes esto es como cuando Elías se desanimó y se metió en la cueva y dice Dios que le mandó un ángel que le preparó una torta y se la comió, y dice la Biblia que estuvo 40 días y 40 noches andando sin parar hasta que llegó a Oré, el monte de Dios.
Entonces, cuando tú le metes el diente, si de alguna forma yo lo puedo expresar, a las epístolas, que esto es muy denso, pero cuando tú le metes el diente, aunque te coma un poquito de nada, eso te da para echar semanas e incluso meses y tenerte ahí en la visión lleno del Espíritu. Porque ese es el alimento genuino, es la palabra cuando tú la comes en el Espíritu. ¿De acuerdo? Y entonces, claro, ahí pues las epístolas es difícil meterle el diente porque estamos hablando que es espíritu. Y tú la única forma de meterle el diente al espíritu tiene que ser con tu espíritu, que tu alma empiece a comer verdades de orden eterno. Cuando tú te alimentas de verdades eternas, tu vida, que está aquí en esta dimensión temporal, empieza a aplomarse. El Espíritu de Dios empieza a tomar dominio de ti. Ya las turbulencias cada vez son más leves, porque, como dice el apóstol Pablo, esta leve tribulación momentánea no se puede comparar, dice, con el eterno, con ese eterno peso de gloria. La gloria de Dios cada vez va dándonos más peso dentro de nosotros. La gloria cada vez se hace más densa porque vamos entendiendo todas estas verdades que se van metiendo en nuestro corazón y nos vamos alimentando de ellas. Y cuando tú te alimentas de estas verdades, entonces es que tu entendimiento es alumbrado con el propósito. Yo le dije a los hermanos la otra vez, ¿cuántos han hecho planes para después de la muerte? Y ahí, esas son preguntas que yo hago capciosas con las cositas mías, pero se quedaron como diciendo, ¿cómo? ¿Para después de la muerte? Nadie tenía planes, claro que no. Pues sí, claro, pues si es que Dios nos ha puesto una carretera por delante donde ya no hay muerte. Dice, leímos allí en primera o segunda de Timoteo, no me acuerdo, 1.8 dice que quitó de medio la muerte. Y entonces ha sacado a la luz, dice, la vida eterna y la inmortalidad. Ya no hay muerte, tenemos que proyectarnos hacia el propósito eterno. Vemos la cruz allí al final. Y claro que después, porque el cristiano no muere, el cristiano duerme. El cristiano no muere, no perece, sino que duerme. Ya sea que durmamos o vivamos, dice, del Señor somos, pues. Simplemente es cuando nosotros nos lleve el Señor, el que se lo lleve y el que no poseerá en el arrebatamiento, simplemente es una suspensión de tiempo, pero en el momento en el que sea el arrebatamiento, todos vamos a despertar y seguimos nuestro camino. Esto es un camino de orden eterno, ¿de acuerdo? Entonces, el elemento de la sangre es para los pecados, que está trabajando continuamente en nuestro diario vivir, pero la cruz, entendiendo la cruz en este proceso de santificación, es cuando yo empiezo a crucificar mis pasiones y mis deseos. Cuando yo empiezo a entender estas verdades, entonces me da capacidad para abstenerme de verdad. Porque hay algo que tenemos que entender en la santificación, hermano, y es esto. Porque la Biblia dice que Dios quiere nuestra santificación, ¿vale? Y que nosotros cada día nos proyectemos más hacia Él, nuestra consagración, ¿vale? Pero tiene que ser, óyeme esto, mira, tiene que ser en amor. Si el elemento que rodea a la obra de Dios en nosotros, o sea, si no es en amor, no es válido. No tiene valor. Si no es en amor, no es válido. Dice la palabra que nosotros operamos en una fe que obra por el amor. En Cristo Jesús dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino la fe que obra, dice, por el amor. En los círculos legalistas, por ejemplo, te instigan no por amor, sino por temor. Y te ponen una premisa, si tú no haces, pierdes la salvación. Si tú no haces, y entonces ya estás tú con el miedo. Entonces, ni tú creces, ni tú estás en un ambiente de gracia, ni tú te puedes proyectarse en ninguna parte. Tú vives todo el tiempo para no perder la salvación. Y eso es una estrategia satánica y diabólica, que esto no es nuevo, que esto desde el principio, desde que Pablo, por ejemplo, abrió la iglesia en Galacia, ya vinieron aquellos doctores de la ley, dice la palabra, porque Satanás, dice la Biblia, se disfraza como ángel de luz y también sus ministros se disfrazan como ministros del evangelio o de justicia. Y vinieron aquellos personajes allí y empezaron a traer división en la iglesia y tristeza porque dice la Biblia, que se tenían que circuncidar. Y si no se circuncidaba, dice que no eran salvos. Y se formó el primer lío ya. ¿Vale? Eso sucede en los círculos legalistas. Entonces, mientras que todo eso esté en el ambiente, el cristiano no tiene la visión correcta,
no crece en la gracia y en el conocimiento de Dios, no está en una esfera de amor, no, todo es turbación, agobio. La salvación hay que guardarla, está continuamente en un trajín continuo, no hay descanso en la mente, no hay reposo, nada, todo es una tragedia porque el enemigo atemoriza y instiga a los creyentes. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo han usado muchos ministros para secuestrar a las congregaciones enteras y te meten en una cárcel aquí. Te encierran ahí dentro y tú en unos barrotes espirituales estás ahí sufriendo la salvación. Imagínate con lo que le costó a Cristo que fuéramos libres y que fuéramos seres de luz y de gozo y de alegría y empezar a disfrutar este regalo por anticipado, porque nos lo dan por anticipado, imagínate, y el enemigo consigue de que en vez de degustar y disfrutar de la salvación, consigue que suframos la salvación, ¿vale? Entonces, el Señor va a liberar a mucha gente que está sufriendo la salvación, le va a abrir esos barrotes, va a ser como hizo Moisés allí en Egipto y le va a ordenar a Faraón que deje ya estas vidas para que le sirvan a Dios, ¿vale? Dicho esto, tenemos que entender entonces que si el proyecto de Dios es la cruz, ¿cómo yo entonces tengo capacidad para sacrificar el deseo de mi carne y que el Espíritu de Dios pueda fluir en mi vida, digamos, anulando esas tendencias pecaminosas o erradas que muchas veces participan en mí cuando Dios empieza a alumbrarte el entendimiento? Dice la Biblia que Jesucristo, por el gozo que fue puesto delante de él, o sea, él estaba aquí, Dios puso el gozo allí, dice, cuando Cristo vio el gozo, sufrió la cruz. En otras palabras, Dios le reveló a Cristo en carne la liberación tan grande que nosotros íbamos a sufrir, que estábamos condenados, que íbamos para el infierno, que no había forma de evadir esa sentencia judicial. Y cuando el Hijo recibe del Padre esa revelación del gozo que le iba a producir al Padre, que tantas almas se salven, y evitar tanto sufrimiento, dice que eso fue tan estimulante para él, dice que sufrió la cruz. Como el otro día nos compartía el hermano Grego, Jesús no creía en la cruz. Y muchos fantasean por ahí y dicen, no, que es que Jesús no. Humanamente él habló, ahí salió su humanidad, porque Cristo es 100% hombre. Dijo, Padre, pasa de mí esta copa. La cruz no era otra cosa que la indignación de Dios, era la ira de Dios. Iba a sufrir la ira de Dios por causa del pecado. Le dijo, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Vamos a verlo un momentito en Romanos capítulo 12. Cuando Dios empieza a revelarnos a nosotros por su Espíritu la gran bendición que van a sufrir nosotros y otros por causa de nuestra obediencia, entonces que vamos a entregarnos en amor. Romanos 12, versículo 1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, dice, ¿ves? El despojarse no es fácil, porque eso es una obra que tenemos que hacer nosotros, pero es quitarse peso de encima, quitarse cosas que nos están estorbando en la carrera. Y no lo podemos hacer porque la Biblia lo dice, porque un pastor me lo ha dicho, no. Lo tenemos que hacer por amor, con el entendimiento puesto en que yo te entrego esto por el amor que siento de ti hacia mí y por lo que tú me estás mostrando que otros van a recibir. Entonces yo me despojo de todo peso, dice, del pecado que nos asedia y que dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo dice? Puesto los ojos en Jesús. Cuando tú pones los ojos en Jesús resucitado, ahí sí que Él te da visión, alumbra los ojos de tu entendimiento. Y dice que Él es el autor y consumador de la fe. Dice, y ahora habla de Él, ¿verdad? Dice, el cual por el gozo puesto delante de Él, ¿qué dice que hizo? Dice, sufrió la cruz. Oye esto,
menospreciando el oprobio, y se sentó